¿Cómo están, muchachos? Buenos días, buenas tardes para todos, buenas noches también para aquellos que me estén mirando a la noche, desayunando, comiendo. Eh, Hoy sábado, acá en Buenos Aires, está siendo un hermoso día, pero bueno, eh, mucho fútbol de España, de Italia, inglés, de todo. Hoy, ahora mismo vamos a comentar un poco sobre la victoria del Atlético Madrid, del Cholo Simeone, que hoy tuvo un gran partido, muy buen partido del Cholo, del Atlético de Madrid. Así que bueno, vamos a eso. Para empezar, vamos a comentar un poco sobre el primer tiempo. Eh, para que se entienda bien, el Atlético de Madrid y el Sevilla, durante la mayoría del primer tiempo fue un partido bastante parejo. O sea, no hubo muchas. O sea, sí hubo jugadas claras, hubo bastantes jugadas claras que el Atlético de Madrid no supo aprovechar, pero eran como jugadas de momento, no es que el Atlético de Madrid era muy superior al equipo sevillano. Eh, pero bueno, después cuando termina el primer tiempo, ya de arranque, obviamente hay fichas que movió el Cholo y hasta convertir el gol el Atlético de Madrid básicamente se le vino encima o empezó a jugar un juego mucho más ofensivo, obviamente regalando espacio defensivamente, que por suerte no logró eh, hacerse vulnerable, o sea, no recibió ningún gol, y en el minuto 60 Sorloth como que da un pequeño toque en el área chica, o sobre el área chica más o menos, y el defensor del Sevilla básicamente le erra la pelota, porque le quiso pegar la pelota y le mete una patada a Josema, el uruguayo, y el árbitro no ve nada, lo llama al VAR, Tuki, penal a Troden. Va Julián, que la verdad tuvo un partido regular, Julián, no un mal partido, y obviamente le sube haber convertido el penal, pero bueno, tuvo un partido normalito, Julián, para lo que es Julián, obviamente, y convierte el 1-0. Después de ahí, ya el Atlético de Madrid se tranquiliza, y gracias a, bueno, el resultado consigue ser aún más superior de lo que era antes del gol. Y bueno, después llega una jugada apartada de Giuliano que recupera, y corre, como que lo agarra a contrapierna marcado. Y ya había hecho varios goles o asistencias así. La verdad, muy destacable lo del Cholito Simeone. Y logra asistir a Thiago Almada, que entra por. A ver por quién. Que entra por Sorloth, que bueno, Sorloth no jugó muy mal. La que pateó el arco, no fue la mejor definición. Pero bueno. Y con el pase del Cholito Simeone, le llega servida abajo del arco sin arquero y convierte el 2-0. Y a partir de ahí ya el partido está casi definido. O sea, todo tranquilo. Desde el primer gol en el minuto 60, el Atlético de Madrid ya estaba muy por encima, muy sólido. Y bueno, después llega el 3-0, un muy buen gol de Griezmann, que previamente se había agarrado un terrible mano a mano. O sea, resuelve la cagada que se manda y convierte el 3-0. Así que nada, eso fue más o menos lo del Atlético de Madrid. Básicamente un equipo que, que logró cambiar su planteo táctico al comenzar el segundo tiempo, y convierte el 1-0 y a partir de ahí no sé qué será, algo mentalmente de los jugadores, ya estaban muy sólidos los jugadores, todos los jugadores del Atlético. Así que bueno, vamos con el 11, los que entraron, los puntajes, y después vamos a ir al podio al final. Así que, bueno, Oblak al arco, 7 puntos y medio para Oblak. Un jugador que venía jugando normalito durante el partido,
hasta, bueno, después del 1-0, de hecho, me olvidé de comentar, Sevilla logra tener como una o dos jugadas apartadas del partido, porque el Sevilla no venía bien después del 1-0, que Oblak logra atajar dos pelotazos o un pelotazo, y eso hace que le suba el puntaje. Pero bueno, buen partido Oblak, 7 puntos y medio. Después vamos con la dupla central. Josema Jiménez le di 7 puntos, y después a Hansko, que hace un muy buen primer tiempo, pero después baja un poco, 7 puntos. Después Ruggeri, 6 puntos y medio, normalito. Llorente también, 6 puntos y medio, que Llorente viene haciendo una muy buena temporada, la verdad, de los mejores centrales, de los mejores laterales de, no sé si top 10 tal vez del mundo, y que hay una grandísima competencia justamente en España entre Pedro Porro, Llorente, Carvajal, de los laterales, una cosa de loco. Después del otro lado, bueno, Grimaldo, Cucurella, Carrera, Valdés, es una cosa increíble lo de los laterales actualmente en España. Vamos con los mediocampistas. Coque, 6 puntos y medio. Baena, para mí es lo mejorcito del partido, más que nada en el primer tiempo. 7 puntos y medio para Baena, porque si bien no logra ser partícipe de las jugadas de gol en el partido, en el primer tiempo él es el único que logra generar las jugadas clarísimas. Dio 2 o 3 pases clave a Nico González y a Sorloth, que desafortunadamente no convirtieron el gol, pero bueno, muy bien para mí Baena, el 10 del Atlético, 7 puntos y medio. Después, el Cholito, le vamos a dar 7 puntos y medio también. La verdad que Simeone está jugando muy bien, con esa asistencia que dio, sí se convirtió en uno de los mejores del partido. Así que sí, 7 puntos y medio para Simeone. Después, Nico González, yo le di 6 puntos. No porque jugó mal en el juego, sino que erró jugadas claras. Nada más por eso, pero después, bueno, meritorio, siempre ayuda mucho en el equipo. Es un jugador de equipo, Nico González, al igual que Simeone. Así que 6 puntos para Nico González. Después Sorloth, 7 puntos para Sorloth, porque si bien es verdad que Sorloth no es un jugador de juego, es más de gol, a lo Haaland, por así decirlo. Hoy Sorloth, el mano a mano que tuvo, si bien no define a la perfección, no convierte, también le quedó con la pierna inhábil y pateó al arco, más o menos, le pateó fuerte ahí al arquero. Y también logra ser partícipe en el penal del 1-0, porque como que toca la pelota y hace que el defensor de Sevilla le erre y le pegue al uruguayo, a Josema Jiménez. Y después Julián Álvarez, 7 puntos y medio, pero más que nada por el gol, porque hoy Julián, si bien cumplió como siempre, juega en el desarrollo del juego, siempre está partícipe, muy participativo Julián, un despliegue terrible de los mejores jugadores del mundo en cuanto individualmente y en equipo y colectivamente. Es terrible lo de Julián, o sea, es como un puntaje muy bajo para él, así que 7 puntos y medio. Vamos a ir con los suplentes. Griezmann, que entra al minuto 73 por Baena, le vamos a poner 7 puntos, que si bien convierte un gran gol, también se erra un mano a mano, por eso no más de 7 puntos, yo le hubiera puesto 8 o más, no sé si más, pero 7 puntos y medio podría haber tenido si convertía ese gol, o 8 puntos, pero bueno, como se erra ese mano a mano, 7 puntos, y además mete el 3-0, que no es tan relevante, vamos a ser sinceros. Después Raspadori, 6 puntos, para Raspadori, porque no participó mucho, entró al minuto 86, así que 6 puntos para Raspadori. Gallagher lo mismo, 6 puntos. Molina igual, 6 puntos para Molina. Y Thiago Almada, 7 puntos y medio. De no ser que entró sobre el final del partido, tal vez podría haber sido el mejor, porque entró muy bien Thiaguito. Entra, logra convertir gracias a la asistencia de Giuliano. Y además hace la asistencia a Griezmann,
pesar de que no es una grandísima asistencia, tiene mucho mérito el gol, asiste y hace gol. Así que bueno, eso es todo, eso fue el partido de hoy. Felicitaciones a, ¿cómo decirlo?, a los madridistas del Atlético. Y un abrazo, muchachos. Nos vemos.